Bienvenidos al podcast Recuerda quién eres con Ernesto Calvo, coach de inteligencia emocional. La gente no te hace, solo te muestra. Esto es lo que viene siendo la ley del espejo. ¿Y qué me refiero con la ley del espejo? Lo que sea que te moleste de otra persona está en ti. También lo que admiras de otra persona está en ti. Es más fácil reconocer lo que admiras porque es la parte bonita dentro de ti, la parte de luz dentro de ti, que reconocer lo que te molesta de la otra persona. Porque lo que te molesta a la otra persona es un reflejo de tu oscuridad, de tu sombra. ¿Y a qué me refiero con oscuridad y tu sombra? Me refiero a las heridas que has tenido en tu vida, a los traumas que has experimentado. ¿Y qué me refiero con trauma? Es una experiencia que no es placentera, es una experiencia que te contrae, es una experiencia que te separa en vez de unirte. Y son experiencias que los seres humanos vivimos a diario. Como por ejemplo, tienes una mujer que te encanta, es tu novia, salen por 2 años, piensan que se van a casar y de un día para otro esta relación se fue al vacío. Y se separan por X o Y motivo. Ahí tú experimentas un trauma, experimentas una separación, experimentas una herida. Las dos personas, los dos novios, la pareja, tuvieron la misma experiencia. Los dos terminaron. Pero te aseguro que cada persona la vivió de una manera completamente distinta. Puede ser que una parte sintió que esa separación se provocó porque esa persona le hizo falta algo o no hizo algo bien. Y siempre se sintió que no fue suficiente, que debió haber hecho algo mejor. Y en la otra cara de la moneda, la otra pareja puede que haya sentido de que estaba en una relación que realmente no estaba tan comprometida o no tenía tanto interés por la otra parte como lo tenía esa. Y capaz lo que está surgiendo por su cabeza en este momento de separación es el miedo a que la otra parte cometa algún acto de violencia y le da miedo a esta pareja a decir su verdad por herir a la otra persona. A pesar de que ya esta pareja sabía que ya no quería estar en esta relación porque ya su corazón no estaba ahí, aún así continúa en esta relación porque le da miedo la reacción que va a tener la otra persona al decirle que ya no quiere estar en esta relación. Desde la perspectiva de afuera, es una relación que se rompió, fue una experiencia en común, pero una persona y la otra persona, la pareja de esta relación, ambas tuvieron experiencias completamente diferentes. ¿Y por qué será? Y te voy a explicar por qué es. Y es porque cada parte, cada ser humano tiene sus propias heridas. Y estas heridas nos suceden entre nuestros años de infancia, de los 0 a 7 años. Son específicamente traumas que vivimos que muchas veces ni siquiera recordamos. Y puede ser como falta de amor por el padre o puede ser negligencia de la madre con su niño o con su niña. Son sensaciones que de niños sentimos que nos hizo falta algo, ya sea de nuestro padre o nuestra madre. Y muchas veces no solamente es nuestro padre. Aquí hay experiencias en donde hay personas que pasan por abusos a una temprana edad y tu subconsciente lo bloquea totalmente porque el trauma y la emoción que se vive en ese momento es tan alta que el cuerpo físico no la puede procesar y la mejor manera es bloquearlo. Y eso queda en tu subconsciente. Y estos sentimientos quedan dentro de nosotros.
Y nos vamos desarrollando como seres humanos, protegiendo a toda costa estas heridas que tenemos por dentro. Y cuando te digo protegiendo a toda costa, creamos una personalidad, un mecanismo de defensa para evitar todos estos sentimientos de soledad, estos sentimientos de no soy suficiente, estos sentimientos de no soy amado, tal vez una sensación de rechazo profundo, una sensación de abandono, en el caso de que tu padre se haya ido. En fin, hay muchas situaciones que experimentamos de 0 a 7 años que ni siquiera reconocemos. Y todo eso se va volviendo parte de nuestra sombra. ¿Y qué es nuestra sombra? Todas estas emociones incómodas que no nos atrevemos a sentir o que ni siquiera sabemos que tenemos. ¿Y por qué no nos atrevemos a sentir estas emociones? Porque son incómodas. Y nadie quiere sentir lo incómodo. Todo el mundo quiere vivir desde su luz, desde la felicidad, desde el amor que hay dentro de cada uno de nosotros. Pero lastimosamente venimos a un planeta Tierra en donde la realidad es que hay mucha sombra, hay mucho dolor, hay muchas heridas, hay mucha negligencia, hay muchos actos que se han cometido de dolor, de sufrimiento y de separación. Entonces nuestro rol como ser humanos es venir a limpiar esa parte de nuestro dolor. Y cuando tú reconoces que hay dolor dentro de ti, ya tú empiezas a ver con ojos de compasión y de empatía a las demás personas. Ya tú no juzgas a la otra persona porque te dijo algo que te molestó. De momento, tu mecanismo de defensa, si alguien te dice algo que te molesta, es batallar, es pelear. Pero esa otra persona te está diciendo algo desde su inconsciencia. Ella ni siquiera está consciente de lo que te quiere decir. Y cuando te activa algo a ti que te molesta, de una vez surge esa sombra, surge ese inconsciente y tu primera tendencia es querer atacar. ¿Por qué? Porque quieres defender a toda costa este sentimiento de incomodidad. Entonces, cuando alguien te dice algo que te molesta, esa persona no te lo está diciendo para joderte a ti. Esa persona está siendo completamente inconsciente desde sus heridas. Y te está mostrando a ti tus propias heridas. Te está dando la oportunidad a ti de en ese momento reconocer, wow, esto me molestó. ¿Y por qué me molestó? Y cuando tú empiezas a hacerte estas preguntas de por qué te molestó, siempre vas a regresar a ese punto de atrás, a ese punto de raíz en donde se creó este trauma, donde se creó este sentimiento que queremos evitar a toda costa. Y les voy a contar el ejemplo de una clienta que tuve, que ella sentía que tenía que estar siempre a la defensiva con su entorno. Salía a un evento social y sus amigas o sus conocidas siempre le hacían la misma pregunta que ella detestaba. Y esta pregunta le sacaba lo peor de ella. Y ella pensaba que estas personas le estaban haciendo esta pregunta para molestarla. Hasta que ella llegó a la primera sesión y a un proceso en donde te explico cómo funciona esto de las heridas de 0 a 7 años y te pongo en los zapatos de las personas más importantes de tu familia, en donde reconoces que cada uno trae una historia, cada uno trae sus heridas y el poder que tiene en ponerte en los zapatos de los demás y ver cómo los demás te están mostrando tu propia sombra. ¿Para qué? Para tú mismo poder soltarla, para tú mismo poder limpiarla, para tú mismo poder quitar estas caparazones y estas barreras que en un momento te funcionaron para protegerte del enemigo, porque como niño no te podías defender, pero ahora que eres un adulto, una adulta, tienes la responsabilidad y la capacidad para defenderte tú sola, tú solo. Tienes la capacidad para tomar decisiones por tu propia cuenta. De niño necesitas la aprobación de papá o de mamá. Y muchas veces al no resolver estas heridas, inconscientemente, toda decisión que tomas en la vida
muchas veces no te atreves porque estás esperando esa aprobación de papá o esa aprobación de mamá y estás viviendo desde este niño herido. Y volviendo al tema de esta clienta, ella siempre estaba con estos caparazones y a la defensiva, y antes de ir al evento social ya ella estaba esperando qué responderle a estas personas cuando le hacían esta pregunta específica que les molestaba muchísimo. Y después de esta primera sesión ella se dio cuenta que las personas traen sus propias heridas. Y estas personas le hacían estas preguntas porque lo más probable ellas también están pasando por una situación similar a la de ella. Y la situación que ella estaba pasando, este sentimiento que ella sentía, que el mundo estaba en contra de ella, venía de que sus padres son extranjeros y toda su familia es extranjera y empezó a habitar en cierto país que no era su país local. Y siempre se sintió como que ella no pertenecía. Y siempre cargó desde niña. Me contaba que hasta en los equipos de deportes, en educación física, hacían los piques y ella era la última que picaban. Y siempre sentía que ella no pertenecía. Entonces ella luchó todo su momento y toda su vida por pertenecer. Y ella me contó que gracias a tratar de pertenecer a esta sociedad en la que vivía, ella dejó de ser ella, perdió su esencia. Empezó a ser una persona y se volvió la popular. Y ella pensaba que lo disfrutaba hasta que llegó otro momento en su vida en donde, ¡boom!, le sucedió una situación en donde todo se quebró. Y donde todo se quiebra es donde te empiezas a encontrar realmente. Es donde te empiezas a dar cuenta quiénes son las personas que realmente velan por ti y tienen los mejores intereses. Quién es tu gente que realmente se alegra por tu bien. Y cuando ella reconoció de dónde venía esta raíz, de ese mecanismo de defensa que ella tenía, de que estaba a la defensiva porque siempre se sentía que no pertenecía, fue como un gran respirón que tomó y le dimos una semana y la siguiente semana regresó con una energía completamente diferente y empezó a ver a las personas como niños heridos. Que cada vez que le hacían una pregunta que ella le molestaba por dentro, ya no se lo tomaba como algo personal. Ya no se lo tomaba como esta persona me está jodiendo específicamente a mí diciendo esta pregunta que siempre me molesta. Ahora lo veía con otros ojos, lo veía con otra perspectiva. Y cuando esta persona le hacía la pregunta, ella simplemente le contestaba de una manera natural. Y le contestaba la respuesta a su pregunta desde lo que ella sentía, en vez desde a ti cómo se te ocurre estar haciéndome esta pregunta, que era como ella contestaba antes. Y me dice que la experiencia que empezó a tener fue tan increíble que estas personas que ella veía como enemigas o enemigos, surgieron conversaciones tan bellas y tan armoniosas con estas personas después de simplemente contestarle a la pregunta que le hacían en vez de ir a la defensiva directamente. Y que estas otras personas empezaron a hablar y empezaron a tocar temas de que ella jamás hubiera pensado que eran posibles con estas personas que ella veía como enemigas. Y al final se dio cuenta que esa otra persona también tenía temas como los de ella, que se sentía que no pertenecía. Entonces, por sentirte que no perteneces, tú tratas de encajar en el entorno. Y vas a seguir encajando en el entorno y dejar de ser tú realmente hasta que te suceda una situación dolorosa en donde lo que tú pensabas que era todo lo que valía y todo lo que te hacía feliz y tus amistades y ser popular y todo esto se quiebra y quedas en la humillación, empiezas a encontrar y a recobrar esas partes que rechazaste en todo momento. Y esas partes son la sombra. Esas partes es lo que nos molesta dentro de cada uno. Esas partes son las emociones incómodas. Y cuando una persona te dice algo que te molesta, solamente te está dando la vía o te está poniendo el flash
te está dando la luz para que veas tu sombra, para que veas esa parte tuya, esa emoción que en un momento de niño no pudiste procesar porque fue muy incómodo y muy doloroso y no sabías qué hacer. La vida te está dando la oportunidad de integrarla nuevamente, en vez de huirle, en vez de pelearla. Todas estas emociones incómodas te están dando la luz a ti. Te están dando la oportunidad de recuperarte completamente a ti. Y cuando tú empiezas a procesar y a sentir estas emociones incómodas y específicamente con lo que la gente te muestra, con lo que te incomoda del entorno, tú empiezas a hacer conciencia de lo inconsciente. Y así es como empiezas a recobrar todas estas partes tuyas que se perdieron en tu infancia. Todas estas partes tuyas que tu padre o tu madre no te pudieron dar, que ahora tú te las estás dando. Y esta clienta mía, al empezar a ver su entorno como niños heridos y no tomarse personal lo que le decía el entorno, sino como una oportunidad de darle espacio a esas emociones que ha evitado por mucho tiempo, se empezó a relajar de una manera impresionante. Y las oportunidades que se le abrieron fueron aún más increíbles. Porque ella me decía de que ella antes sentía, o las personas sentían, de que tenía mucha luz, pero que estaba como protegida, tenía una actitud así como que repelía a la gente. Y la tenía inconscientemente porque ella se sentía que no pertenecía. Entonces, si se sentía que no pertenecía, no va a tener confianza con nadie, porque nadie la quiere invitar. Pero cuando se dio cuenta que este sentimiento de que no pertenecía venía de estas heridas de infancia y las trabajó en esta sesión y las pudo soltar toda esta carga, todas estas emociones que estaban ahí reprimidas, que es lo que evitamos a toda costa, que en verdad lo bonito es permitírtelas sentir en un espacio seguro, soltarlas. ¿Para qué? Para que reluzca tu esencia real. Se cae tu mecanismo de defensa, se cae tu personalidad, se cae el status quo, se cae la chica popular. Y empieza a surgir la real esencia que eres tú. Y esa real esencia es una energía de amor. Es una energía que nos conecta a todo. Es la energía universal, es lo que algunas culturas llaman Dios. Es lo que algunas personas llaman el universo. Y nosotros estamos conectados a esa energía. Y cuando tú reconoces esto, empiezas a vivir desde ahí, empiezas a vivir desde esa apertura, empiezas a atraer a personas que están vibrando desde esa energía también. Y empiezas a dar de ti de una manera desapegada, de una manera completa. Y esta fue la experiencia que tuvo esta clienta después de estas sesiones que tuvimos de coaching transpersonal, en donde se dio cuenta y asumió responsabilidad de las heridas de su niña. Y cuando asumió la responsabilidad de las heridas de su niña, se dio cuenta que todo esto, que era la razón por la cual la razón por la cual llegó a las sesiones era porque tenía un nervio y le entraban estos ataques de pánico y ella no sabía la razón y descubrió que la razón venía desde estas heridas de infancia y al darle reconocimiento, sentimiento y permitirte abrirte a ellas, se van disipando, se va desintoxicando toda esta capa, toda esta sombra. Básicamente vas integrando esta sombra en vez de rechazar a tu sombra. Empiezas a experimentarte desde tu ser más completo. Como si tú fueras el planeta Tierra y solamente quisieras estar aquí de día. Que solamente existiera el sol y no existiera la noche. El planeta Tierra se quema. Asimismo somos los seres humanos. Tenemos nuestra luz, los sentimientos de felicidad, de abundancia, pero también tenemos nuestra sombra, que son los sentimientos de tristeza, de rabia, de melancolía, de apatía, que se crearon en nuestra etapa de infancia y no le podemos huir. En verdad sí le podemos huir, pero huirle
cada vez te aleja más de tu real esencia. Cuando tú te atreves a invitar al miedo, cuando tú te atreves a invitar a la tristeza, cuando tú te atreves a invitar a la rabia, y cuando me refiero a invitar es sentirla completamente, te vas integrando, te vas volviendo más tú. ¿Por qué? Porque estás aceptando la noche. Y te das cuenta que esa noche, que esa sombra, es parte del balance de esta vida. Y ya no estás esperando días de armonía completamente, sino que te atreves a vivir. Porque muchas veces, por evitar lo incómodo, dejamos de vivir y postergamos nuestra vida por el miedo al que dirán, por el miedo al fracaso, por el miedo al rechazo. ¿Y adivina cuál es ese rechazo? Es el rechazo a tu lado oscuro, a tu sombra. Y es paradójico, porque en tu día más oscuro vas a encontrar la luz más brillante. Y te lo prometo, siempre y cuando te atrevas a ver tu sombra de cara, te atrevas a ver tus miedos de cara, te atrevas a sentir tus emociones incómodas plenamente, vas a ser un ser mucho más integrado y esos días de armonía se van a extender mucho más. Porque ya no tienes la expectativa de que tu vida tiene que ser perfecta, sino que el solo vivir y cada experiencia que te trae la vida es la perfección. Es la perfección. Es completa perfección. Tal y como es. Esa aceptación radical de la vida tal y como es. Y desde ahí tú empiezas a retomar el control y empiezas a vivir con mucha más apertura. Y vives de esa apertura. Y amas desde esa apertura. A pesar de que te rechacen, a pesar de que te abandonen. Ya el siguiente rechazo, el siguiente abandono, ¿adivina qué? No vas a cerrar más nunca tu corazón. Esta clienta, esta niña, se sentía rechazada porque no pertenecía. Así que ella se cerró y creó una identidad, un personaje para ser aceptada. Pero esa identidad de ese personaje iba en contra de su real esencia. Y vivió así por mucho tiempo. Y pensó que eso era la felicidad y la alegría hasta que le sucedió un evento que la tiró de rodillas. Y ahí se empezó a dar cuenta quién era ella realmente. ¿Y adivina qué? No hay atajo para evitar esas emociones incómodas. Pero el que tiene el coraje, el que tiene la determinación de verlas de cara, son los bendecidos. Y son los que nos van a guiar en este mundo. Son los que estamos aquí para crear conciencia en este mundo y somos los que estamos aquí para crear precisamente esa armonía y limpiar cada rincón de oscuridad que ha sido rechazado, ha sido denegado y ha quedado en el olvido. Cuando la integras y le haces conciencia a la inconsciencia, la sombra se convierte en luz y la armonía cambia completamente de significado y es lo que experimentas como tu propia vida. Recuerda quién eres. Si te gustaría aprender más o has resonado con lo que he compartido, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales @Ernesto Calvo y a través de mi página web www.ernestocalvo.com, en donde verás los paquetes de coaching 1-a-1 que ofrezco, los entrenamientos y los cursos online. Recuerda quién eres.